Buenas tardes, compañeras. Les doy la bienvenida a esta reunión para socializar las observaciones de los expertos de nuestro proyecto. El objetivo es compartir ideas y acordar mejoras en un ambiente de colaboración. En este espacio, cada una irá proyectando su parte para analizar y ajustar nuestro trabajo, de manera que podamos responder y mejorar las observaciones recibidas. Damos inicio dando paso a la compañera Juanita Burbán. Buenas tardes, estimadas compañeras. A continuación voy a proyectar las observaciones realizadas por el docente experto quien imparte cátedra en la Universidad Central. Como pueden ya observar, en la primera dimensión, estrategias del pensamiento crítico, hay la primera observación del ítem planteo interrogantes que requieren que los estudiantes relacionen lo aprendido con su experiencia personal, en el que manifiesta que no hay coherencia ya que los estudiantes a esa edad no tienen el criterio suficiente para relacionar lo aprendido con la experiencia personal. Los siguientes ítems no tienen observación. En la dimensión integra herramientas tecnológicas, presentaciones, aplicaciones educativas como apoyo a la enseñanza. El ítem uso plataformas interactivas para trabajar en clase tiene otra observación. Manifiesta tomar en cuenta la parte de infraestructura tecnológica como conectividad en la institución. Los siguientes ítems no tienen ninguna observación. El siguiente ítem de habilidades metacognitivas, peticiono que detallen las estrategias empleadas para llegar a la respuesta. También tiene aquí una sugerencia en la que indica reemplazar por propongo en petición. La siguiente dice reformular esta pregunta en el ítem induzco que describan una dificultad enfrentada en la actividad. La siguiente observación es en el ítem pido que especifiquen si usaron nuevas herramientas para mejorar el resultado y manifiesta tomar en cuenta la utilización de diversas herramientas en los estudiantes. Esas son las observaciones realizadas al instrumento que envié. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su intervención. Seguimos con la compañera Edilma Chamorro. Gracias, Alito. Me voy a permitir compartir. Por favor, me ayudan si ya se puede visualizar. Sí, compañera, ya se puede visualizar su documento. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimadas compañeras. Voy a darles a conocer las observaciones, la calificación de parte del docente experto, quien es un docente universitario de la Universidad Técnica del Norte. En este caso, como ustedes pueden observar, todos los ítems están calificados en la escala de claridad, coherencia y relevancia con un punto, lo que significa que están de acuerdo todos, sin excepción. Por lo tanto, no hay ninguna observación al instrumento por parte del docente experto. Muchas gracias. Agradezco por su atención. Muchas gracias, profe Edilmita. Vamos a seguir con la compañera Nancy. Por favor, nos ayuda compartiendo su documento. Buenas tardes, compañeras. Bueno, permítanme compartir el documento. Ya. ¿Me confirman si ya se visualiza, por favor? Sí, compañera, ya podemos observar su documento. Ya, muchas gracias. Bueno, el documento que yo he enviado es a un experto investigador de la Universidad Técnica del Norte, quien me ayudó con la validación del documento. Dentro de esto, pues me ha realizado algunas observaciones en mi documento en los ítems siguientes.
En el primer ítem, donde dice planteo interrogantes que requieren que los estudiantes relacionen lo aprendido con su experiencia personal, manifiesta que está claro y coherente, pero que se podría enriquecer con ejemplos de la aplicación. En el ítem, formulo preguntas que invitan a relacionar contenidos con otras asignaturas. Manifiesta que es muy clara y pertinente, pero que se debería fomentar el aprendizaje interdisciplinar. De igual manera, en el ítem propongo ejercicios donde los estudiantes contrastan dos soluciones posibles. Sugiere que se justifique y se dé una solución elegida. Los demás están bien hasta llegar a la dimensión estrategias lúdicas y motivadoras. En el ítem empleo rompecabezas para fortalecer el razonamiento lógico, donde manifiesta que es clara y relevante, pero hay que añadir una reflexión posterior al juego. Adicional a esto, tengo otra observación en la dimensión uso de recursos didácticos. En el ítem uso plataformas interactivas para trabajar en clase, donde dice que el ítem aparece incompleto en el documento y hay que aclarar la acción esperada. Dentro de lo que es la segunda variable, la dependiente, tengo una observación en la dimensión resolución de problemas. En el ítem organizo debates para identificar la esencia del problema, donde manifiesta que es relevante, pero sería mejor precisar la acción concreta que debe realizar los estudiantes. El resto no tengo observaciones, hasta llegar al ítem que corresponde a las habilidades de análisis e inferencia, donde el ítem propongo analizar gráficos para extraer conclusiones. Manifiesta que está clara y coherente, pero es necesario añadir ejemplos de tipo de gráficos. Y además, en el ítem pido que sustenten su opinión con ejemplos concretos. Manifiesta que aclara que es clara y relevante, pero que sugiere que expliquen cómo esas herramientas mejoraron el proceso. Ya, eso es todo, compañeras, las observaciones que yo he tenido en mi trabajo. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañera. Y voy a seguir compartiendo, en este caso, mi documento para que me ayuden manifestando si ya pueden visualizar, por favor. Ya, compañerita, ya se visualiza. Listo. En este caso, el docente experto de la Universidad Técnica del Norte no realizó observaciones, lo que significa que el contenido tiene claridad, coherencia y relevancia. Está cumpliendo con todos los parámetros, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación de los documentos y en este caso con mi compañera Blanca Quinato. Dejo de compartir para que pueda seguir la compañera. Buenas tardes, queridas compañeras, bienvenidas. Qué gusto de poderles compartir con ustedes mi documento que fue enviado a un experto de la Universidad Técnica del Norte. Como ustedes pueden visualizar, ahí están los parámetros a los cuales el experto tenía que basarse y es la claridad, la coherencia y la relevancia. Ustedes pueden visualizar la primera parte de la primera variable, no tiene ninguna observación. Miren, estoy ya finalizando la primera y nos dirigimos ahora a la segunda parte para que también ustedes puedan visualizar
Miren, la segunda variable tampoco tiene observaciones. En esta vez, pues, el experto claramente me indica que el documento cumple con los parámetros establecidos. Ustedes han podido observar que no tengo ninguna observación. Muchísimas gracias, compañeras, por la atención que me han brindado a la exposición de mi trabajo. Muchas gracias, compañeras, por su intervención. Ahora continuamos con la siguiente etapa de nuestra reunión, en la que nos vamos a enfocar en mejorar las observaciones dadas por los expertos. El propósito es replantear y reescribir entre todas lo sugerido para fortalecer nuestro proyecto. Para ello tenemos aquí una matriz en la que iremos escribiendo y elaborando las ideas que cada una comparta. Yo me encargaré de ir registrando sus aportes. ¿Me ayudan, por favor, si ya pueden visualizar el documento? Sí se observa ya. Muy bien, vamos a empezar con el primer experto, que es de la compañera Juana Burbano. Gracias, Salito. La primera sugerencia corresponde al primer ítem de la dimensión estrategias de pensamiento crítico. El ítem manifiesta planteo interrogantes que requieren que los estudiantes relacionen lo aprendido con su experiencia personal. En este sentido, yo considero que los estudiantes de 10 años que están en cuarto grado de educación básica ya tienen la capacidad, aun cuando es básica, ¿verdad?, de narrar desde su experiencia temas como la familia, la escuela, los juegos, los amigos. Entonces, yo aquí sugeriría replantear o reformular la pregunta o el ítem de tal manera que sea más fácil de comprender, es decir, con un lenguaje sencillo y cercano al contexto. Pero no estoy de acuerdo en que no es coherente. Sí, compañera Juanita, comparto plenamente con lo que usted acaba de manifestar. Pues el experto nos dice de que para el criterio de él no existe coherencia, ya que los estudiantes en esa edad no tienen criterio sobre su experiencia personal. Pero nosotros que tenemos la experiencia de haber trabajado con niños de cuarto grado, pues ellos sí lo pueden hacer. Claro que lo hacen es a partir de su entorno, ¿no? De su vida diaria, de lo que ellos pasan. Entonces, de pronto lo que tenemos que mejorar únicamente es la redacción del ítem para que esté más comprensible, y ese sería mi criterio. Entonces, ¿qué les parece si es que en observación vamos resaltando, en este caso no se acepta, y en el por qué también tendríamos que ir llenando? Salito, por favor, que Sí, nos compañera, ayude. ayúdenos allí remarcando el de que no se acepta. ¿Las demás compañeras están de acuerdo con ello? Sí, de acuerdo con lo que ustedes están manifestando. Sí, estoy de Le acuerdo con que remarquemos entonces solamente... con un colorcito amarillo de pronto para que compañeritas, se pueda identificar lo que vamos a ir señalando. sí, quería dar un pequeñito aporte frente a esta sugerencia del experto de la compañera Juanita. Yo pienso que a esa edad los niños sí pueden relacionar con el entorno, ya que se manifiesta, por ejemplo, bueno, se me viene a este momento una idea. Pienso que sí se asocia a esta parte. Por ejemplo, los niños ya pueden, ellos sí pueden comprender, digan ustedes, tiene que dividir o hacer alcanzar un ejemplo, un pastel. Ellos sí tienen un razonamiento de que a qué tanto le puede dar a los demás. Pienso que eso sí se relaciona con el entorno y con la experiencia. Los niños, en nuestro caso, que son niños de cuarto grado, a esa edad los niños ya son utilizando palabras quizá más sencillas, ya son pilas. Entonces, yo pienso que solamente debemos hacer una mejora en la redacción para que quede más entendible, más específico. Nada más, compañeros.
Carlito, si fuera tan amable, en el por qué le podríamos escribir A ver, en es- entonces, marcaríamos el no se acepta, ¿verdad? No se acepta, sí, por Ya, favor. ya, compañeras. ya, en el por qué, porque los estudiantes de 10 años ya están en la capacidad de contar sus propias experiencias. Y de relacionarlas con lo que se está trabajando en clase o con temas de estudio, con temas de la clase podría ser. Con temas, Eh, Carlito, está de poner, relacionarlas con temas de clase. Gracias, compañera, ya le corrí. Listo, entonces quedaría, porque los estudiantes de 10 años ya están en la capacidad de contar con sus propias experiencias y de relacionarlas con temas que se está trabajando en clase. Sí. Sí, allí estaríamos de acuerdo. Ya. La siguiente observación realizada corresponde al indicador integra herramientas tecnológicas, presentaciones, aplicaciones educativas como apoyo a la enseñanza. En el ítem, usa plataformas interactivas para trabajar en clase. Y manifiesta tomar en cuenta la parte de infraestructura tecnológica como la conectividad en la institución. Bueno, en este sentido, al trabajar nosotros en el sector urbano, en una institución grande como es la propuesta para el estudio, no habría esa dificultad. Y quizá, y bueno, de mi parte sugiero que se pueda ampliar la pregunta, no solamente al momento de trabajar en clase, sino también cuando podemos enviar una actividad a casa como refuerzo o quizá previo a tener una clase, ¿no? Entonces, ese sería mi aporte. Sí, yo también comparto lo que dice Juanita, ¿no? En este caso, la observación que nos hace el experto es porque en algunas instituciones educativas, pues no, todavía no cuentan con lo que es la tecnología, la infraestructura y todo lo demás. Pero si relacionamos con la institución que estamos trabajando ahorita, nuestro proyecto pues cuenta con todo, ¿no? Entonces lo importante sería de que este ítem se quede y de pronto lo podamos mejorar, ¿no? Como decía Juanita, no solamente en la institución, sino también que consideremos su hogar, es decir, como dice aquí, tecnológica con conectividad en la institución y también podría ser en su hogar. Sería entonces, se aceptamos la sugerencia y vamos a modificar la redacción de tal manera que ampliemos la comprensión de esta pregunta, de este ítem. Vamos a mejorar la redacción, sería en este caso. Y compañera Juanita, mejoraríamos la redacción tomando muy en cuenta de que aparte de lo que es institucional, también pongamos lo del hogar, ¿sí?
Sí, exactamente, porque ya en el hogar, si no todos, la gran mayoría ya tienen dispositivos inteligentes, conectividad, así es que ya no es un O a problema. lo mejor tal vez nos toque especificar un poquito en lo que se refiere a qué tipo de plataformas vamos a utilizar, por ejemplo, o qué es lo que vamos a hacer, resolver cuestionarios. De pronto también podemos especificar un poquito en eso, ¿no? ¿Ya? Entonces le pongamos aquí de que se acepta y se considera la observación o, o que se va a mejorar la redacción. Listo, entonces, compañeras. ¿Me ayudan para redactar? Sí, se mejorará la redacción, pienso que sería en el, se acepta y se mejorará la redacción para que sea un poco más amplio y más específico el uso que vamos a darle a la tecnología. Entonces, ¿cómo quedaría, compañera? Mejoraremos la redacción, ¿podría ser? Mejoraremos la redacción. Ampliando un poco más, ampliando un poco. Ampliando el uso de tecnología tanto en el aula como en el hogar. Listo. Entonces, el siguiente ítem en el que tengo una observación corresponde a habilidades metacognitivas, cuyo indicador dice, describe las estrategias utilizadas para resolver un problema o realizar una tarea. El ítem en sí dice, peticiono que detallen las estrategias empleadas para llegar a la respuesta. Sugiere reemplazar por propongo. Entonces, de igual manera la acepto. Acepto la sugerencia y vamos a reemplazar esa palabra, como sugiere el experto. Allí le podemos poner es pertinente reemplazar la palabra. Ya. El siguiente el indicador es reconoce errores y dificultades durante el proceso de aprendizaje. El ítem que ha sido observado dice, induzco que describan una dificultad enfrentada en la actividad y solicita reformular esta pregunta. Quizá esta redacción sí puede sonar un poquito confusa para los docentes. Y acepto la sugerencia de reformular esa pregunta.
Y el por qué podría ser porque es poco comprensible, ¿no? El siguiente ítem observado dice, pido que especifiquen si usaron nuevas herramientas para mejorar el resultado y nos sugiere tomar en cuenta la utilización de diversas herramientas en los estudiantes. Tendríamos que de igual manera redactar este ítem de una manera más clara, aun cuando no anula ninguna de los parámetros, pero sí nos da esta sugerencia, por lo cual yo diría que vamos a mejorar la redacción. Entonces deberíamos decidir de que sí aceptamos y mejorar la redacción en lo que se refiere a si decía nuevas herramientas, acá le vamos a poner diversas herramientas. Entonces le podemos poner porque es conveniente mejorar la redacción. Sí, compañeros, pienso que es pertinente mejorar la redacción porque tal como estaba estructurada, bueno, a mi parecer, ¿no? Dice, creo que decía ahí algo relacionado a la expresividad. Entonces, al mejorarla, nosotros vamos a poder utilizar palabra más amplia, diversos, o sea, muchas herramientas tecnológicas hoy en la actualidad que hay demasiadas herramientas para escoger y poder trabajar con los niños. Ya, eso sería todos los ítems que me correspondía, compañera Salit. Ya, muy bien. Hemos terminado con el primer experto, entonces vamos a continuar. Como podemos observar aquí en el segundo experto de la compañera Edilma Chamorro, pues no teníamos ninguna observación. Entonces sigamos con la compañera Nancy Chandy. Bueno, compañeras, con lo que respecta al documento y sobre mi información, pues tengo algunas sugerencias. Dentro de esto, enunciaré la dimensión a cual pertenece este ítem, que es a las estrategias de pensamiento crítico, donde el ítem dice, planteo interrogantes que requieren que los estudiantes relacionen lo aprendido con su experiencia personal. En este caso, la observación que me hace el experto es que es claro y coherente, pero que se podría enriquecer con ejemplos de aplicación. En este caso, pues yo vería necesario que se tome en cuenta esta observación y simplemente se reformule tal vez la pregunta, tomando en cuenta que tiene relación pues a lo que nosotros estamos planteando. Entonces, Justamente esta pregunta fue la que analizamos en el caso de arriba, que tuvimos también la sugerencia, ¿no es cierto? Entonces, sí, lo que nos tocaría es mejorar la redacción. Aquí nos dice que nosotros podemos enriquecer con ejemplos de aplicación. Entonces, pondríamos de que sí aceptamos, ¿verdad? Esta observación. Sí, sí aceptamos y escribamos el por qué, por favor. En el por qué sería que tiene relación con el experto que ya se expuso y se mejorará la redacción. El experto. Ya. ¿Qué les parece, compañeras? ¿Estamos ahí de acuerdo en esta ítem?
Sí, de acuerdo. Sí, compañera Nancita. Pasamos al segundo ítem que formulo preguntas que invitan a relacionar contenidos con otras asignaturas. Ese es el ítem enviado donde la observación dice que es muy clara y pertinente, pero se debería fomentar el aprendizaje interdisciplinar. Esa es la observación que nos da el experto. Entonces yo pienso que al tener las dos dimensiones correctas, simplemente habría que tal vez ampliar un poquito y mejorar la redacción. No sé si estén de acuerdo ustedes en este ítem. Sí, estoy muy de acuerdo, Nancita, de que se acepte la observación del experto y hay que ampliar un poquito la redacción de esta pregunta, a lo mejor poniendo algún ejemplo de cómo se va a dar la forma interdisciplinar con las demás asignaturas. Ya, ayúdame, Salito, escribiendo, por favor. Bien, listo. Pasamos al tercer ítem, por favor, donde en el ítem original dice, propongo ejercicios donde los estudiantes contrastan dos soluciones posibles. Frente a esto, el experto manifiesta que se sugiere que debería pedirse una justificación de la solución elegida. Entonces, en ese caso, yo pienso que se debería reformular tal vez este ítem, tomando en cuenta que no todo es observación, porque está correcto algunas dimensiones. Entonces, pienso que simplemente mejorar y a su vez ampliarle la explicación, como por ejemplo decir que se plantea ejercicios donde los estudiantes comparen dos soluciones y justificar con argumentos claros, algo así más o menos, para que se pueda mejorar. O sea, lo que nos tocaría en ese ítem es completar la partecita donde dice que ellos van a justificar con argumentos claros por qué eligieron esa respuesta. O sea, sería solamente de completar. Completar. Salito, completar. Entonces, compañera Nancita, ahí nos toca señalar el parámetro. ¿Se acepta? Sí, se acepta. Se acepta la observación. Ajá, sí. Completar la idea o completar la redacción o estructura de la pregunta, más o menos. Es necesario completar la estructura del ítem, pongámosle. La estructura. Ya. Luego pasamos al siguiente ítem que dice, empleo rompecabezas para fortalecer el razonamiento lógico. Frente a esto, la observación dice, es clara y relevante, pero que hay que añadir reflexión posterior al juego. ¿Sí? Entonces, frente a esto, sería conveniente realizar una reflexión sobre la estrategia, a lo mejor que se utilizó después del juego, hacer una reflexión entre los niños y de esto sacar un aprendizaje. Entonces... Sí, comparto con usted, Nancita. Lo que nos sugiere aquí el experto es que debemos añadir la finalidad de este jueguito de mesa, que es que los estudiantes realicen de forma grupal una discusión, reflexionen sobre la estrategia que realizaron. Entonces,
considero que sí debemos aceptar esta observación y ponerla. ¿Por qué la aceptamos? Porque es necesario que después de que los estudiantes realicen lo que es armar el rompecabezas, realicen una reflexión sobre el trabajo que realizaron. Sí. No es Muchas importante. gracias. Muy de acuerdo, compañera Edelmita, con su sugerencia. Sí, tomando en cuenta, compañeras, que el indicador manifiesta integra juegos de mesa educativos que requieren análisis o toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, podríamos ampliarle a que el estudiante pueda conversar acerca de este parámetro, la toma de decisiones. Listo. Bien, pasamos al siguiente ítem, donde hablamos de lo que se refiere a ver, vamos viendo, a las plataformas. Ya, el uso de plataformas interactivas para trabajar en clase es el ítem que nosotros hemos planteado, donde nuestro experto dice que el ítem aparece incompleto en el documento. Aclarar la acción esperada. ¿Sí? De eso nos habla. Y no sé si este ítem tiene relación con la compañera que expuso anteriormente, Juanita, donde hablaba igual de las plataformas, pero a mí me dice que deberíamos completar el... O sea, sí estaba, ¿no? Este ítem también estaba considerado en la parte de lo que expuso la compañera Juanita. Entonces, lo que habíamos dicho era que la íbamos a replantear a la pregunta. Y aquí, como nos dice, que debemos aclarar la acción esperada, es decir, tenemos que precisar qué tipo de interacción esperamos, por ejemplo, con cuestionarios, con debates, qué es lo que esperamos. Nos tocaría especificar esa partecita, ¿verdad? Entonces, Sí. aceptaríamos esta sugerencia. Ya está. Que pongamos Y porque es ampliaríamos. importante precisar el por qué, porque es importante precisar qué tipo de interacción esperamos. Ya. Bien, vamos al siguiente. El siguiente ítem pertenece ya a la variable dependiente, a la dimensión resolución de problemas, donde el ítem dice lo siguiente: organizo debates para identificar la esencia del problema. La sugerencia de nuestro experto dice que es relevante, pero sería mejor precisar la acción concreta que debe realizar los estudiantes. Entonces, con esta sugerencia, no sé si, a ver, ¿dónde sería conveniente realizar una ampliación o tal vez una reformulación para ampliar un poquito más sobre lo que se quiere concretar con los estudiantes. Así es, porque como dice el ítem, organizo debates y estamos quedándonos cortos al momento de solamente debatir para encontrar la esencia del problema y se quedaría en eso, está como un poquito incompleto, entonces le vamos a ampliar y completar la idea del ítem. Ya, ayúdenos, Salito, por favor, registrando. Sí, muy de acuerdo en mejorarle la redacción para que sea un poquito más específico en cuanto a lo que tienen que realizar los estudiantes. Entonces, concretamente lo haríamos ampliando y mejorando la estructura de la pregunta en todo caso. Ya. Bien, continuamos.
El siguiente ítem dice, propongo analizar gráficos para extraer conclusiones. Ahora, la observación dice que es muy clara y coherente, pero deberíamos añadir ejemplos de tipos de gráficos, ¿sí? Eso es la sugerencia que nos dan para, no sé si a lo mejor enunciarlos, qué tipos de gráficos existen, como de barras, circulares, comparativos, para que los estudiantes puedan tener una idea más clara sobre lo que se está trabajando en sí y obtener un resultado más coherente, me parece. No sé Sí, qué. muy de acuerdo, Nancita. Entonces aceptamos, ¿no? Deberíamos añadir esto, sí. Se debería especificar qué tipos de gráficos son. Eso. Sí. Por favor, ayúdenme redactando Compañera aquí, Nancita, también se me especificar, por viene, favor. se me viene a la mente, a lo mejor también aquí, como dice, pues de la sugerencia que es, claro que es clara y coherente, pero se debería utilizar ejemplos de tipos de gráficos. También se puede utilizar manipulables, ¿no? Creo que sería lo más lógico para que los niños también puedan entender, no solamente con lo visual, sino también con lo manipular. Entonces pienso que al aceptar deberíamos mejorar la estructura de la Ya. pregunta. Muchas gracias, Blanquita. Bien, y luego tenemos el siguiente, donde tengo el ítem que dice, pido que sustenten sus opiniones con ejemplos concretos. Y la observación es clara y relevante, pero se sugiere que explique cómo esas herramientas mejorarán el proceso. ¿Sí? ¿Cómo mejorarán el proceso? Entonces, ahí pues se analizaría un poquito más sobre las sugerencias de las herramientas, qué tipo de herramientas se utilizarían para que el proceso sea más significativo. Entonces, yo no sé ahí cómo se le reformularía o tal vez se ampliaría un poquito para que sea más entendible este ítem que se pide sobre los ejemplos concretos. Nancita, el indicador dice justifica opiniones con argumentos basados en evidencia. Entonces yo considero que nuestro ítem sí está acorde a este indicador, porque la observación o la calificación del experto no ha disminuido en ningún parámetro y más bien solamente nos hace esta sugerencia que habla de herramientas que mejoren el proceso, pero no estamos hablando en este momento de herramientas, sino de argumentar las opiniones basadas en evidencias. Entonces, no creo que deberíamos aceptar esa sugerencia, puesto que estamos hablando de opiniones, no de uso de herramientas como tal. No. ¿Qué dicen, compañeras? Sí, lo que acabo de manifestar Juanita, está correcto. Nuestro ítem está enfocado en el indicador. Entonces, como no hay ninguna calificación baja, solamente es una sugerencia, pues de mi parte considero de que no aceptemos esta sugerencia. Ya. Bien, me parece que con eso termino. No sé, Salito, si me ayuda, por favor, viendo el documento. Parece que esos serán todos los ítems que se ha trabajado. Ya, sí, me parece que sí, está completo. Sí, sí, está completo, compañero. Ya, muchas Hemos gracias. terminado. Sí, ya Gracias hemos terminado. por la apertura y la ayuda en este trabajo. Muchas gracias. Ya, hemos terminado con las observaciones de este experto, pues, y siguiendo con el documento, como podemos observar, no tenemos más observaciones, ¿no? Entonces, muy bien, compañeras, hemos culminado con la actividad de replantear y reescribir las observaciones de los expertos en nuestra matriz. Agradezco la participación y el aporte de cada una, ya que con este trabajo hemos logrado enriquecer y fortalecer nuestro proyecto. Con esto damos por finalizada la reunión. Muchas gracias.